¿Qué es lo que nosotros observamos? Perdón, susto. ¿De qué es lo que nosotros observamos cuando en un paciente con uveitis? ¿Sí? Y después la otra donde hablamos más ya de las causas. Entonces, hablamos que la uvea está formada por el iris, cuerpo ciliar y la coroides. Son las tres estructuras que forman la uvea. Y uveitis es una inflamación a una de estas tres estructuras que a veces comprometen estructuras adyacentes. Por ejemplo, la uveitis que afecta a la coroides por la proximidad con la retina puede afectar e inflamar también la retina, ¿verdad? Entonces, uveitis, por definición, es un fenómeno inflamatorio que ocurre dentro del ojo, ¿sí? A diferencia de las inflamaciones que son más frecuentes y que conocemos más o escuchamos más, como la conjuntivitis, la blefaritis, que son inflamaciones del segmento o de la superficie del ojo. Ya cuando la inflamación está dentro del ojo, hablamos entonces de una uveitis. Es un proceso inflamatorio ya intraocular, ¿sí? Existe un grupo internacional de estudio de la uveitis que se llama el SUN Group, que clásicamente clasifica a la uveitis según la zona del ojo que está más afectada, en uveitis anterior, intermedia y posterior. Como ustedes ven ahí en el gráfico, las uveitis anteriores es cuando el proceso inflamatorio está más localizado, vamos a decir, cerca del iris, el cuerpo ciliar. Las uveitis intermedia cuando compromete más el vítreo y la porción adyacente del cuerpo ciliar. Y las uveitis posteriores cuando comprometen la coroides y estructuras adyacentes como por ejemplo la retina, el nervio óptico. En casos más severos, o en algunas patologías específicas vamos a tener cuadros también de panuveitis donde todo el ojo está comprometido, no solamente una de estas partes, ¿sí? Entonces las uveitis pueden ser anterior, intermedia y posterior. Esa es su clasificación anatómica. Hay algunas etiologías que afectan más, por ejemplo, el segmento anterior y otras que afectan más el segmento posterior. Entonces, dependiendo de en qué localización del ojo o cuál es la zona que está inflamada, vos podés también deducir cuál es la etiología de esa inflamación y dependiendo de eso pedís los estudios. Por ejemplo, la toxoplasmosis clásicamente es una uveitis posterior. Muy raro que vos tengas signos solamente anteriores y que sea una toxo, prácticamente imposible. Entonces, un paciente que te viene con una uveitis anterior y no tiene nada atrás en la retina, en la coroides, realmente pedir una serología para toxoplasmosis, por más que no es aquí en nuestro país, es la etiología más frecuente tal vez, no está justificado. Otra forma que podemos clasificar las uveitis es la duración o el tiempo de evolución. ¿Verdad? En eso decimos que las uveitis pueden ser agudas cuando generalmente duran menos de 3 meses, pueden ser crónicas o recurrentes cuando duran más de 3 meses. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una crónica y una recurrente? Que la recurrente puede estar un tiempo sin medicación inmunosupresora. Es una uveitis que dura más de 3 meses, pero que se puede quedar periodos de tiempo sin medicación inmunosupresora sin que el ojo se vuelva a inflamar, ¿sí? Pueden pasar de repente 6 meses y el ojo se inflama otra vez, pero puede estar sin medicación. Sin embargo, las uveitis crónicas del ojo no puede, o sea, el paciente no puede estar sin inmunosupresión, tiene que estar continuadamente medicado porque vos le suspendés y al toque se te reactiva otra vez la inflamación. Entonces, básicamente esa es la diferencia. Hay otras formas de clasificar que les voy a explicar cuando vemos unos dibujitos, que es en granulomatosa o no granulomatosa, que hoy en día tratamos de no usar más esa clasificación, porque la forma en que se te presenta clínicamente el paciente con uveitis en el consultorio puede variar un poco según ya el tiempo de evolución, si a veces el paciente ya está premedicado, ya le vio a otro colega y le empezó a medicar, entonces cuando el paciente te llega ya no tiene ciertos signos clínicos que anteriormente definían este es granulomatosa o no granulomatosa, entonces eso tratamos de no utilizar más en la clasificación, ¿sí? Pero en los libros más viejos van a encontrar que las uveitis también se clasifican en granulomatosa
y no granulomatosa. Les voy a mostrar qué es lo que haría o cuál es un signo, vamos a decir, de una uveitis granulomatosa. Entonces, en las uveitis anteriores, esto es lo que nosotros vamos a buscar. Esta es una foto de una biomicroscopía del segmento anterior, donde la primera, esta imagen que ven acá, no sé si ya tuvieron práctica y ya hablaron de esto, pero este sería el corte anatómico de la córnea y este sería el corte anatómico del iris. Cuando yo tengo la lámpara, estoy mirando la lámpara de hendidura, hago un corte diagonal, yo obtengo esta imagen de la lámpara de hendidura. Y el espacio que está entre la córnea y el iris, obviamente va a corresponder a la cámara anterior. ¿Qué es lo que pasa? La cámara anterior normalmente es ópticamente limpia, transparente, pero cuando hay una inflamación tenemos una alteración de la barrera hematoacuosa y empiezan a filtrar proteínas, polimorfos, linfocitos, macrófagos a esta cámara anterior y empezamos a ver células en esta cámara anterior, que vemos que son estos puntitos que se ve. Esta imagen es fantástica porque realmente es un ojo muy inflamado. Y todos estos puntitos que ustedes ven acá son células en la cámara anterior. Y eso traduce que el ojo está inflamado, muy inflamado en este caso. Esto yo gradúo y le digo al colega, por ejemplo, tiene una células, 4 cruces de células, que sí que el ojo está muy inflamado. Una cruz de células, el ojo está poco inflamado. Y esto me sirve a mí para ver la gravedad del cuadro inflamatorio y también para el seguimiento del paciente. Esta luz, o ese efecto así que ven como un verdoso, eso le llamamos flare y es otro signo de inflamación. En un paciente que no tiene uveitis, entre este corte azul y este corte amarillo o amarillo anaranjado, esto es negro. Igual, así como por ejemplo acá arriba o acá abajo, así totalmente negro. No se ven los puntitos y no se ve ese sombrado. O sea, siempre que hay esos puntitos o ese sombrado, decimos que hay una reacción de cámara anterior porque el ojo está inflamado. Acá vemos otro ojo súper inflamado. Este es el caso de una endoftalmitis, ¿sí? Acá les muestro a mayor ángulo, vamos a decir. Este sería el corte de la córnea, ¿sí? Este que ven acá es el corte del iris. Y este espacio es la cámara anterior, ¿sí? Que es lo que vemos, correspondería a este espacio. Esto está a gran aumento y por eso se ve bien. Acá probablemente si yo hago un gran aumento voy a tener una importantísima reacción de cámara y yo sé eso porque acá tengo hipopión incluso. Hipopión es una acumulación de pus en la cámara anterior y generalmente traduce que el ojo está muy, muy inflamado. Clásicamente las uveitis anteriores se presentan con un ojo rojo, doloroso, ¿sí? Y reacción de cámara que ya les expliqué. Acá tengo todo esto que ustedes ven acá, es fibrina en cámara anterior, es realmente un ojo que está súper inflamado. Hay algunos casos de uveitis anteriores, por ejemplo, en el caso de los niños con artritis idiopática juvenil, donde el ojo puede estar súper calmo, vos le mirás al paciente, el paciente no tiene dolor, no tiene ojo rojo, pero sí tiene reacción de cámara anterior. Entonces, pacientes, niños con AIJ, necesitan venir a controles periódicos porque a veces solamente en la lámpara podemos evidenciar que hay signos de inflamación intraocular. Acá este es otro paciente con artritis idiopática juvenil que clásicamente cuando es un cuadro crónico que no estuvo bien tratado, un signo de uveitis anterior, es esta queratopatía en banda, ¿sí? Que es la traducción de depósitos de calcio en la membrana de Bowman de la córnea, que empieza generalmente en la zona periférica de la córnea y va avanzando hacia el centro, haciendo una banda, por eso se llama queratopatía en banda. Y como suele cruzar la pupila, puede disminuir bastante la visión en esos niños, ¿sí? Esto es frecuente en uveitis crónicas, anteriores crónicas, no agudo. Demora esto en formarse. Otro signo de uveitis anteriores que también podemos ver en las panuveitis, por ejemplo, y en algunas otras, son los precipitados retroqueráticos. Este también está a gran aumento. Este es el corte de la córnea. Acá no vemos el corte del iris. Y no sé si ven estas manchas blancas acá en la córnea. Sí, este es el corte de la córnea. De acá a acá, más o menos, corresponde al epitelio, el estroma y atrás, esta zona es el endotelio. Todas estas manchas blancas que ustedes ven acá
nosotros le llamamos precipitados retroqueráticos, porque están en la parte posterior de la córnea. Y estos precipitados retroqueráticos también son signos de inflamación, ¿sí? Uno de los criterios que se tomaba antes en cuenta, o se siguen tomando ahora para decir si la uveitis era granulomatosa o no granulomatosa, es justamente el tamaño de estos precipitados, ¿sí? Generalmente los precipitados de las uveitis que no son granulomatosas suelen ser más finos, más pequeños. Sin embargo, de las uveitis granulomatosas suelen ser grandes y marrones, en grasa de carnero le llamamos, son así demasiado evidentes. Otro signo clínico de uveitis anteriores que podemos tener son las sinequias. Sinequias son adherencias patológicas que se pueden producir, por ejemplo, entre el iris y la córnea, como en este caso, el iris, vamos a decir que, ¿recuerdan que está el ángulo? O sea, así sería, ¿verdad? Y el iris es como que se pega hacia la córnea, ¿sí? Son las sinequias anteriores. Y las sinequias posteriores, que son cuando el iris se pega a la estructura posterior, que es el cristalino. Acá podemos ver. Si yo intento dilatar esta pupila, lo más probable es que no se dilate esta pupila, porque esto está en esta zona, más o menos de acá. Acá está totalmente adherido a toda esta zona, ¿sí? Tiene sinequias posteriores y esta zona es lo que tal vez esté funcionando, ¿verdad? Todo esto serían sinequias anteriores. Esto obviamente va a cerrar el ángulo y facilita que el paciente te haga un glaucoma, que es una complicación asociada a la uveitis, ya sea por cierre angular, porque se cerró acá el ángulo, acá está todo cerrado, o por bloqueo pupilar, porque acá se bloqueó la pupila por esta adherencia que hay entre el iris y el cristalino. Acá vemos los precipitados retroqueráticos. Este es un corte de la córnea y les dije que les llamamos retroqueráticos porque están en la parte posterior de la córnea. Este es un paciente con sífilis, como ven acá. Y ven que la distribución de estos precipitados en la córnea también nos orienta mucho sobre qué tipo de uveitis puede ser, cuál es la causa, ¿verdad? Existen los precipitados, por ejemplo, clásicamente la toxoplasmosis, los precipitados se depositan acá abajo. Sin embargo, otras etiologías como por ejemplo sarcoidosis o herpes, los precipitados pueden ser difusos, ¿sí? Entonces vos en uveitis siempre vas mirando, vas juntando los signos clínicos que tiene el paciente, y la historia también es fundamental, cuándo comenzó, cómo comenzó y todo, para poder ir haciendo o elaborando tu hipótesis diagnóstica. Este es un paciente con herpes, donde vemos que tiene una úlcera y compromiso anterior súper importante. Y el herpes, por ejemplo, es uno de los virus o una de las etiologías que pueden tener de todo, desde inflamación, compromiso de la córnea, hasta úlceras epiteliales en la córnea. Pueden tener hipopión, que dijimos que es pus en cámara anterior, y ifema, que es sangre en cámara anterior. O sea, el herpes es una de las causas más importantes de uveitis anteriores y pueden tener así múltiples manifestaciones a nivel del segmento anterior del ojo. Otro signo clínico también clásico de las uveitis anteriores, cuando son, por ejemplo, herpéticas, son estas atrofias localizadas del iris, ¿sí? Atrofias sectoriales, que toman este color porque yo hago una transiluminación del iris a este reflejo que ustedes ven acá, el famoso reflejo rojo de la retina. Como el iris aquí está atrofiado, deja pasar el iris, a eso le llamamos retroiluminación. Y esto generalmente se ve en las etiologías virales. Por eso les digo que ciertos hallazgos que yo voy encontrando en mi examen me van sugiriendo qué etiología puede ser, ¿verdad? Una uveitis, por ejemplo, unilateral, aguda, hipertensiva, donde la presión esté alta, y que tenga zonas de atrofia como esta, es súper sugestivo de herpes, por ejemplo. Entonces, al paciente no le voy a estar pidiendo estudios de toxoplasmosis o de toxocara o de tuberculosis, porque probablemente le voy a hacer gastar muchísimo al paciente y voy a perder mucho tiempo. Entonces, uveitis es, dentro de la oftalmología, vamos a decir que es la especialidad más clínica de la oftalmología, porque realmente tienes que pensar bastante, y también es la única especialidad prácticamente donde vos trabajás con drogas inmunosupresoras, ¿verdad? Entonces, realmente tenés que manejar el laboratorio, tenés que manejar mucho los estudios, y es la especialidad que más ve al paciente como un todo, ¿verdad?
porque la uveitis puede ser la traducción de alguna enfermedad sistémica. A veces los síntomas, por ejemplo, de lupus o de artritis, empiezan en el ojo y años después empiezan a tener manifestaciones sistémicas. Obviamente puede ser al revés también. Puede venirte ya un paciente con un diagnóstico de una artritis y bueno, obviamente es más fácil si ya tiene el diagnóstico de tratar y todo, ¿verdad? Pero a veces vienen pacientes, por ejemplo, con una vasculitis retiniana, por decirles, bueno, igual le investigás y finalmente descubrís que es un BSET que puede llegar a tener un compromiso sistémico más adelante o años después, ¿verdad? Porque cuando vos le ves, tiene clásicos síntomas oculares, pero niega úlceras orales, úlceras genitales, rash y todas las otras manifestaciones clínicas de esa patología. Las uveitis también, un clásico signo de uveitis anterior, son los nódulos, que pueden ser nódulos en el iris, ¿verdad? Que clásicamente pueden estar en el borde de la pupila o pueden estar, vamos a decir, ya más localizados en cualquier localización del iris. Y generalmente cuando tenemos nódulos en iris, tenemos que pensar en una uveitis de etiología granulomatosa, ya sea tuberculosis, lepra, por ejemplo, ¿verdad? Herpes, por ejemplo, no te va a dar nódulos, ¿verdad? Pero sarcoidosis, tuberculosis y lepra, que son clásicamente granulomatosas, pueden presentarse con estos nódulos. Acá entonces les muestro. Estos son los precipitados en grasa de carnero que les dije que son bastante grandes y clásicamente hacen como un triángulo, se depositan abajo. Acá vemos un corte también en la lámpara, biomicroscopía minuto anterior, con el corte de la córnea, del iris, y acá se ven los precipitados en la córnea. Este paciente tiene, por ejemplo, un hipopión, acá vemos también un hipopión, bastantes membranas inflamatorias que van a inducir después a la producción de sinequias. Entonces, las uveitis anteriores pueden ser, como les dije, muchas veces idiopáticas, hasta 50% de las casos son idiopáticas, por más que nosotros le investigamos al paciente de arriba abajo, no encontramos la causa, ¿sí? Pero hay otras causas que sí pueden ser conocidas, como por ejemplo, y resaltamos, herpes, generalmente cuando es unilateral, la artritis idiopática juvenil en los niños, que les dije que clásicamente el ojo está tranquilo, blanco, pero por dentro está inflamado, por eso necesitan un seguimiento de cerca. Las espondiloartropatías asociadas al HLA-27, ¿sí? Y la ciclitis de Fuchs, que clásicamente se caracteriza porque no tiene clínica sistémica, o sea, está localizada solamente en el ojo la inflamación, y un signo muy clásico de esa uveitis es que con el tiempo produce una heterocromía del iris, o sea, un ojo más claro que el otro, ¿verdad? Entonces es bien llamativo, aparte que sus precipitados retrocráticos suelen ser difusos, estrellados, y se puede asociar, por ejemplo, a hipertensión ocular. O sea, cada una de estas uveitis, eh, como les dije, por ejemplo, la sarcoidosis puede tener nódulos, el herpes no suele tener nódulos, entonces vas juntando vos los signos clínicos que encontrás para poder realizar tu sospecha diagnóstica. Las uveitis intermedias. Bueno, las uveitis intermedias, el principal sitio de inflamación es el vítreo. Y los signos clásicos de uveitis intermedia son vitreitis, o sea, el paciente de qué se va a quejar, se queja generalmente de moscas volantes o puntos negros que le aparecen en su campo visual, disminución de la visión por la vitreitis, porque el vítreo se inflama, ¿verdad? Y también, y eso suele ser lo que más le molesta al paciente. Es muy raro que un paciente con una uveitis intermedia te venga, por ejemplo, con un ojo rojo doloroso. No, eso es más clásico de las uveitis anteriores. La uveitis intermedia, el paciente viene generalmente, ¿verdad? Y recalco, generalmente, porque siempre hay excepciones, con un ojo calmo por fuera, no se queja de dolor, pero sí de moscas volantes y disminución de visión. El signo clínico clásico de la uveitis intermedia son los snowballs, le llamamos, o bolas de nieve, porque son como pelotitas o bolas, vamos a decir, de algodón que están flotando en el vitro, y ustedes ven acá, esta que les estoy mostrando acá, generalmente están más bien localizadas abajo, y los snowbanks o bancos de nieve, que no sé si les puse una foto,
Así, ahí les voy a mostrar después eso. Acá, estos son los snowballs. Este es el corto otra vez. Córnea, iris, y acá tenemos córnea, que no se vio acá. Este es el cristalino, y después detrás del cristalino ya está el vitro, ¿verdad? Entonces en el vitro vemos estas bolitas o estos puntos que le llamamos células en el vitro anterior, que traducen una inflamación del vitrio. Sí, este es un corte de segmento anterior. Y acá, para ver estos snowbanks, que son signos clásicos también de uveitis intermedia, necesitamos generalmente hacer un examen de retina muy periférico, porque están bien en la periferia de la retina, y con el tiempo pueden producir tracción de la retina, y se ven como unas lesiones amarillentas, bien generalmente en el cuadrante inferior. Acá se ve otro, ¿sí? Otra complicación o signo frecuente en las uveitis intermedias es el edema de mácula. En las uveitis anteriores, por ejemplo, no solemos tener edema de mácula. Puede existir en algunas, pero es muy raro, suele ser leve y bien tratable. Sin embargo, las uveitis intermedias sí te solemos tener, y a repetición, y son generalmente de difícil tratamiento. Creemos que es secundaria la inflamación del vitrio, ¿verdad? Que obviamente está el vitrio, pues está la retina, entonces acaba inflamando la retina y se produce el edema de la mácula. Estos son estudios por el CT mostrando cómo la mácula, o sea, la fobia, en vez de tener la depresión foveolar, hacer la concavidad de la U que habíamos visto cuando estudiamos retina, hacen como una elevación parecida a las imágenes que vimos en los pacientes con edema macular diabético. ¿Sí? Pacientes con uveitis intermedia también pueden tener, por ejemplo, vasculitis retiniana, y pueden tener, por ejemplo, inflamación del nervio óptico. ¿Sí? Pero el principal sitio que está inflamado es el vitrio, y sus signos clásicos son los snowballs y los snowbanks. Causas de uveitis intermedia: 50% de las uveitis intermedias son idiopáticas, y también no hay cómo encontrar la causa, y se tratan, hay que tratar inmunosuprimirle al paciente, ¿verdad? Pero otras causas más frecuentes serían la sarcoidosis, la esclerosis múltiple, sífilis, tuberculosis, la enfermedad de Lyme, que es rarísima en nuestro país, ¿verdad? Pero en Estados Unidos, por ejemplo, es muy frecuente. Las enfermedades inflamatorias intestinales, y en pacientes ancianos o mayores, ¿verdad? El linfoma, una causa frecuente en ancianos de uveitis intermedia. La uveitis posterior es el principal compromiso, está en el segmento posterior, o sea, en la coroides, y como les dije, estructuras adyacentes como la retina, ¿verdad? Retina, nervio del ojo. Tenemos causas infecciosas y causas inmunitarias. Por ejemplo, paciente con úlceras orales, úlceras genitales, vasculitis y bastante retinitis, podemos pensar, por ejemplo, en un BZ, ¿verdad? Lupus, por ejemplo, a diferencia de las artritis, produce también bastante vasculitis retiniana, y es una causa de uveitis posteriores. Sin embargo, las artritis reumatoideas y las idiopáticas juveniles suelen producir más una uveitis anterior. El lupus, sin embargo, más una patología de una uveitis de tipo posterior. Ahora, la causa más frecuente de uveitis posterior en nuestro medio es toxoplasmosis, ¿sí? Toxoplasmosis, la mayoría de las personas son toxoplasmosis positivo, pero entre 15 a 20% nomás llegan a tener compromiso ocular, y pueden tener cicatrices, incluso a veces grandes cicatrices coriorretinianas como esta, por ejemplo, sin que el paciente nunca ni se dio cuenta o ni se enteró, pero como ustedes ven, acá está la fobia, no compromete la fobia, entonces el paciente ni cuenta se da que tiene o que tuvo una uveitis posterior por toxoplasmosis, ¿verdad? Acá, por ejemplo, vemos, este es un paciente con lupus con una vasculitis oclusiva hemorrágica, con compromiso de todos los cuadrantes, ¿sí? Vemos acá las hemorragias, los exudados algodonosos, que si se acuerdan hablamos en diabetes, y en retinopatía hipertensivas traducen isquemia a nivel de la capa de fibras nerviosas. Y son múltiples las causas de uveitis posteriores, ¿verdad? La sarcoidosis, BSET, por ejemplo, vamos a decir que entre las causas inmunológicas son las más frecuentes. Entre las causas infecciosas, toxo es la más frecuente, pero siempre hay que pensar también en tuberculosis, sífilis, que aunque no los crean, está otra vez de moda, tenemos varios pacientes con sífilis ocular. Toxocariasis clásicamente, o es más clásico en los niños, no tanto en los adultos, ¿verdad?
Citomegalovirus es mucho más frecuente en los pacientes inmunodeprimidos, ya sea pacientes HIV positivos, pacientes trasplantados o pacientes haciendo quimio, por ejemplo. ¿Sí? El Bosco-Jenaghi-Jará es una patología que tiene traducción también sistémica, pero vamos a decir que crónicamente queda más en el ojo, ¿sí? Y es bastante clásica porque el paciente tiene un prodromo bastante importante, donde tiene cefalea, fiebre, signos meningios, dolor de nuca, ¿verdad? Y después de unos días empieza a disminuir la visión bastante. Es una de las pocas causas de panuveitis así de entrada, así como la oftalmía simpática, donde se produce una uveitis muy importante con compromiso, como es una panuveitis, tenemos compromiso de todos los segmentos del ojo y podemos tener desde ojo rojo, precipitados retroqueráticos, intensa erosión de cámara, podemos tener las sinequias que hablamos, podemos tener vitreitis, tenemos inflamación del nervio óptico, retinitis y podemos tener, generalmente produce un desprendimiento de retina bilateral seroso, se baja la visión, o sea, la disminución de la visión es muy importante en los pacientes. Son pacientes que necesitan urgentemente una pulsoterapia, o sea, internarle y hacer una pulsoterapia con metilprednisolona para tratar de recuperar la visión. Y después tiene una fase tardía, donde cuando vos le sacas al paciente de ese cuadro, el paciente evoluciona con signos de vitíligo, poliosis, madarosis. Poliosis son las pestañas blanquitas, vitíligo, saben, la piel, verá las manchas blancas en la piel, pierden pestañas, y tiene un cuadro así clínico muy, muy típico, vamos a decir, ¿verdad? Y la oftalmía simpática clínicamente es igual al Bosco-Jenaghi-Jará, la única diferencia es que la oftalmía simpática es una uveitis que, donde el paciente, por ejemplo, tiene antecedente de trauma o de una cirugía importante, vamos a suponer en el ojo derecho, ¿verdad? Y es un ojo que tuvo un trauma súper grave años atrás, o una cirugía así grande, ¿verdad? Y que años después en el otro ojo que es sano, o sea, que era sano, ¿verdad? Empieza a tener signos de panuveitis, igual el ojo ya no dejará, ¿verdad? Entonces, es como que el ojo sano simpatizó con el ojo enfermo, por eso se llama oftalmía simpática. Generalmente es grave porque a veces se inflama tanto este ojo, que era sano, que el ojo que estaba enfermo termina siendo el mejor ojo del paciente, y son pacientes que necesitan también inmunosupresión sistémica, y para siempre, ¿verdad? Y después tenemos otras que son ya más raras, que es difícil, o sea, que no hace falta que hablar de eso con ustedes, creo. Este, por ejemplo, es un paciente que tiene una uveitis. Vemos acá que esta lesión, yo lo estoy marcando acá con mi lápiz, como si fuera que ustedes están viendo acá mi lápiz. Esta lesión que ven acá, o sea, esta sería ya una cicatriz, ¿sí? Esta zona más marrón que ven acá en la retina, es una cicatriz antigua, y esta zona que vemos acá más blanco, amarillenta, con áreas de hemorragias, es la lesión activa, la zona o el área de retinitis activa. Generalmente cuando tenemos un área de retinitis activa adyacente a una cicatriz, solemos pensar que, antes decíamos que esto era patognomónico de toxoplasmosis, pero hoy ya sabemos que no. Herpes también puede producir esto, ¿sí? Entonces, mi primera hipótesis, mirando esta foto, sería toxo, en el rumino principalmente. Pero no me tengo que quedar solo con eso, tengo que saber que también hay otras causas para poder tratar, ¿sí? Entonces, toxo, como les dije, es la mayor principal causa de uveitis posteriores en nuestro medio. La mayoría de los casos son adquiridos, pueden aparecer a cualquier edad. Hay pacientes, por ejemplo, que nacen con toxoplasmosis o tienen una cicatriz macular de toxoplasmosis, y generalmente cuando la cicatriz es macular, nosotros decimos que es congénito, ¿verdad? Y hay pacientes que tienen a los 18 años y te dicen, vengo súper preocupado porque me di cuenta que tapé este ojo y no veo nada, no veo nada. ¿Y hace cuánto? Y no, ya sí tapé y ahora me di cuenta que no veo nada. Y vos la mirás y tiene una cicatriz toxoplasmosis, y lo más probable es que el paciente nació con eso y nunca se dio cuenta, ¿verdad? Creo que tengo fotitos después. Vamos a pasar. También. La transmisión. La transmisión antes
se creía que era solamente por carne mal cocinada, ¿verdad? Hoy en día sabemos que no, que se puede transmitir por el agua, por los vegetales, es mucho más frecuente por la carne de chancho y más incluso por la carne de cordero. Entre las frutas, por ejemplo, la que más tienen toxo, según los estudios, es por ejemplo la frutilla y el açaí, ¿verdad? ¿Por qué la frutilla? Porque se crea por la dificultad de lavar, por la irregularidad de la superficie y todo. El açaí no sé por qué causa, pero está súper asociado a la toxoplasmosis. Entonces, no es solamente, o sea, no me puedo cuidar de tener toxoplasmosis solamente evitando carnes mal cocinadas, ¿verdad? Hay que cuidarse de todo y eso es muy importante en las embarazadas, principalmente en aquellas embarazadas que son IgG y IgM positivo para toxo, que son las pacientes que están en alto riesgo, porque si se llegan a contagiar durante el embarazo, a ellas probablemente no les pase nada, pero al bebé sí, ¿verdad? Si la madre gestante que es IgM, IgG negativa para toxo, se contagia durante el primer trimestre, tiene 75% de chances de tener un aborto o el que el bebé presente múltiples manifestaciones o malformaciones, perdón, y un 15% más o menos de su riesgo de ceguera. Sin embargo, la paciente que embarazada que se contagia en el segundo trimestre del embarazo tiene 50% de chance de ceguera y 50% de chance de tener las malformaciones, ¿verdad? En el feto. Y el mayor riesgo de que el bebé nazca ciego es en el tercer trimestre, ¿sí? Entonces, ahí invierto otra vez y hay casi un 85% de riesgo de ceguera y el riesgo de aborto o muerte ya es bajo, vamos a decir. Entonces, en todas las etapas del embarazo hay que cuidar principalmente en aquellas pacientes que son IgG, IgM negativo, ¿sí? Que son las pacientes de alto riesgo. Por eso cuando las mamás me dicen, cuando vienen para su test el ojito y me dicen, ay, yo no tengo toxo. Ay, esas son las pacientes que más me preocupan. Generalmente les suelo dilatar al bebé para mirarle, porque es poco común que los ginecólogos lo orienten bien a la paciente sobre esto. Y nosotros tenemos muchos niños ciegos por esto, la toxoplasmosis congénita. Y es terrible porque la mamá te pregunta, ¿esto se pudo haber evitado? Y, y sí, la verdad que se pudo haber evitado si es que se le informaba bien a la paciente y se le orientaba bien, pero la mayoría no le orienta bien a la paciente está feliz y contenta del mundo porque es IgM, IgG positivo para toxo y sin embargo es la paciente que tiene más riesgo, ¿sí? Entonces sí se pudo haber evitado y nos crea un problema médico-legal terrible porque hoy en día los pacientes entran a internet y pueden descubrir todo, o sea, no es que vos le podés mentir también y obviamente tampoco querés hacerle quedar mal al colega, entonces es súper difícil y esto es muy importante que siempre tengan en cuenta, porque el bebé nace ciego y si nace con una cicatriz, no hay más nada que hacer. O sea, ya es un pacientito que va a ser ciego forever, para siempre, y ni con cirugía, ni con nada, ni acá, ni en China, en Japón. Entonces, mucho cuidado con eso. Generalmente los pacientes, los ginecólogos le piden, por ejemplo, un examen al inicio del embarazo de toxo y después no le piden más, ¿verdad? Y los mejores ginecólogos suelen pedir 3, uno en cada trimestre, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en San Paulo, yo, por ejemplo, soy IgG negativa, a mí me pedían cada 2 meses. Yo me hacía una vez al mes porque tenía terror de que me pase, ¿verdad? Pero aunque sea cada 2 meses para asegurar. La otra cosa que cambió ahora con relación a la toxo es que antes se pensaba que si vos ya eras toxo IgG positiva durante tu embarazo, ya no tenías riesgo que el bebé nazca ciego por toxo. Hoy se sabe que hay 4 subtipos de toxoplasmosis y que si vos ya tuviste uno de ellas, te puedes contagiar. Igual que el dengue, ¿verdad? Pero tipo 1, 2, 3, 4. O tuviste ya el 1 y después te puedes contagiar durante el embarazo del, qué sé yo, 3, 4, ¿verdad? O del 2. Que también podés, o sea, el bebé también puede desarrollar infección congénita por toxo, pero el riesgo es mucho más bajo y es mucho más raro que suceda que en una paciente que es IgM y IgG negativa. Entonces, cuidado con eso. Entonces, clásicamente la toxoplasmosis produce una retinitis focal, ¿verdad?
que cuando es primo infección, vemos igual a este cuadro. Cuando la toxoplasmosis es recurrente la mayoría de las veces. Por eso que frecuentemente podemos ver esta área de retinitis adyacente a una cicatriz previa. ¿Cada cuánto se reactiva una toxo? No podemos saber, pero el mayor riesgo está en el primer año de que te contagiaste. Entonces, ese primer año generalmente lo observamos mucho al paciente, ¿sí? Y la mayoría de las veces es unilateral, excepto en los pacientes inmunocomprometidos, pero en los pacientes trasplantados, VIH, etcétera, que sí solemos tener compromiso bilateral. Esta, por ejemplo, que ven acá, y esta son cicatrices clásicas de toxoplasmosis congénita, ¿sí? Es una cicatriz en rueda de carro, se le dice por la forma que suele tener, suele ser bien grande y suele ser macular, ¿sí? Acá está el nervio y acá ven una mácula bien centrada. Por eso que este es un paciente que va a tener una escotoma central, no va a poder leer, va a tener dificultad para dar la escuela, para un niño que ya realmente probablemente va a tener que trabajar con braille. Y imagínense si es bilateral, o sea, realmente es súper trágico que sigamos teniendo casos de toxoplasmosis ocular congénita, ¿verdad? Y la vez pasada le viste a una mamá, por ejemplo, donde le habían dicho ya que su bebé tenía un ojo, ¿verdad? Y le dijeron, este ojo tiene cicatriz, pero el otro ojo no tiene. Cuando el bebé nace con una cicatriz de toxo, tiene que ser tratado durante un año, ¿sí? Con esquema clásico antibiótico para toxoplasmosis. Porque si no, ¿qué puede pasar? Lo que le pasó a esta mamá. Le dijeron, este lado tiene una cicatriz, ya es una cicatriz, no hay nada que hacer. Pero cuando vino al mes siguiente conmigo, ya tenía cicatriz en el otro ojo también, ¿sí? Entonces, todo niño con sospecha de toxoplasmosis ocular congénita tiene que ser tratado por un año, no importa que este ojo ya tiene cicatriz y este lado esté sanito cuando vos le viste, igual hay que tratarlo, ¿sí? Acá vemos otro, esta es una tox otra vez congénita probablemente, bien central, este es el nervio, la mácula y acá la cicatriz central, ¿sí? Este paciente tiene una visión periférica, o sea que probablemente tal vez camine y bueno, no choque y todo, pero leer, por ejemplo, o conducir, muy difícil. Este que está bien acá es un cuadro clásico de un paciente, por ejemplo, con antecedente de enfermedad por arañadura del gato, donde el paciente tiene bastantes signos a nivel de la papila, tiene como una neuritis y hace como una estrella macular, ¿sí? Que ven acá. Este es otro cuadro de paciente con toxoplasmosis. Acá ven una cicatriz anterior, ¿sí? Y acá vemos uno nuevo que ya está cicatrizando, pero está todavía en actividad, y vemos como la toxo, por ejemplo, inflama mucho el vitrio. La infección congénita por toxo, entonces cero conversión durante el embarazo, es más frecuente que ocurra o que el niño nazca con compromiso ocular si ocurre durante el tercer trimestre. Tratamiento tiene que ser por un año. El niño neonato puede ser totalmente asintomático, o sea, puede ser que no tenga hidrocefalia o por decirle, vos le miras al bebé y parece sanito, sanito, pero sí o sí todo bebé con sospecha, donde la mamá hizo cero conversión en el embarazo o buena sospecha, hay que evaluarla al nacer. Generalmente sí o sí le piden fondo de ojo, ecoencéfalo y serología. La serología es una serología comparada entre la mamá y el bebé, ¿sí? Si el bebé tiene títulos parecidos a la mamá, entonces le podemos acompañar nomás, ¿verdad? Pero si el bebé tiene una titulación mucho más alta que la mamá, entonces generalmente le iniciamos tratamiento, ¿verdad? Y le vamos acompañando mes a mes, mes a mes. Algunos tienen las calcificaciones en el cerebro, estas son otras cicatrices clásicas de toxo, bien maculares, bien grandes. Y el diagnóstico, ¿verdad? Pues generalmente se piden las tres serologías, la IgA, la IgM y la IgG, ¿sí? Y como les dije, se comparan, ¿verdad? Si es IgM negativo, se compara el IgG del bebé con el IgG de la mamá, que tiene que ser medio parecido. Y en casos de sospecha se puede hacer PCR de líquido amniótico, por ejemplo, pero eso no solemos hacer de rutina. PCR de la sangre en el bebé también se puede hacer, del vitrio y del acuoso en el bebé es raro que necesitemos hacer, solo en casos así muy sospechosos, pero generalmente ante la duda, si es un bebé, iniciamos nomás tratamiento y vamos acompañando. El tratamiento
Diagnósticos diferenciales en un paciente que te viene con una sospecha de, estamos hablando ahora de una toxocongénita, la principal cosa que tenemos que descartar es sífilis y TORCH, ¿sí? Todas las causas de TORCH. Estos son otros pacientes con toxo. Acá vemos zonas de retinitis o uveitis posteriores. Acá vemos otra cicatriz anterior y un foco nuevo. Generalmente cuando ya está pigmentando, ya vemos estos pigmentos alrededor, es porque ya está cicatrizando mi lesión, ¿sí? Y hoy en día, en aquellos pacientes que hacen toxo a repetición, ¿verdad? Adultos ya hablando, que antes del tratamiento luego de un paciente con toxoplasmosis ocular es mínimo 2 meses, ¿verdad? Entre 6 a 8 semanas más o menos. Pero hay pacientes que tipo le suspendes y a los 1 mes, 2 meses, 3 meses te reactiva otra vez. Entonces, hoy en día le solemos dejar a este paciente profilaxis para toxoplasmosis. ¿Cuánto tiempo? Y en realidad depende de cada paciente. Si es un nuevo paciente, por ejemplo, que tiene una cicatriz ya macular en este lado, joven, y que tiene una lesión cerca de la fobia en el otro lado, que te reactiva cada tanto, si yo soy la paciente, de por vida, por ejemplo, ¿verdad? Pero hay otros pacientes que, por ejemplo, tienen cicatrices periféricas, este ojo es normal, este tiene cicatrices periféricas, a ese paciente, por ejemplo, le dejas unos meses nomás y le vas acompañando, o sea, es bien personalizado, vamos a decir, el tratamiento. Bueno. Y es eso. ¿Tenemos todavía tiempo? Creo que sí, doctora. Tipo a las 3:30 sería la otra clase. Bueno, vamos a ver si tengo otras cositas para mostrarles acá. Doctora, también tengo una duda con una imagen que está ahí del corte del iris y la pared cuando eran del toxoplasma congénito. No sé si... A ver, ¿cuál sería? Donde había parece que había un abombamiento por ahí del vitrio. Ahí está. ¿Pero en cuál foto? ¿En la 1, La cuarta foto. la 2, la 3? Esta. Sí, la última. Esta es una foto del segmento anterior en realidad. Esta es retina, retina, retina. Esta es una foto del segmento anterior porque las uveitis por toxoplasmosis se clasifican como uveitis posteriores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sitio principal de inflamación es retina y coroides, ¿verdad? Pero pueden tener también signos de compromiso anterior y pueden tener estos precipitados retroqueráticos. Este es un corte de segmento anterior, este sería la córnea y este es el iris. Y acá ven esas manchitas que hablamos al inicio, que son los Sí, sí. precipitados que se aplican en la córnea. Es solo para mostrar que pueden también tener ese signo clínico, no uveitis por toxo, ¿sí? Pero esta Sí, sí. fotito es una foto de segmento anterior. ¿Está Sí, bien? sí, sí. ¿Hay alguna otra duda hasta ahí? Creo que ya no, doctora. En esta clase. A ver. Vamos a ver si podemos mostrar. Si ya tengo más imágenes para mostrarles. Entonces, la uveitis dijimos que es la inflamación entonces de la uvea, que es la capa media, por decirlo así, del ojo compuesto por iris, cuerpo ciliar y coroides. La clasificación anatómica que ya hablamos anterior, cuando se compromete principalmente el iris y parte del cuerpo ciliar, intermedia cuando se compromete la parte más posterior del cuerpo ciliar y el vitrio, ¿sí? Posterior sería principalmente la coroides y estructuras adyacentes, coroides, retina y el vitro más posterior, y panuveitis cuando se compromete, se inflama todo el, eso ya hablamos, ¿verdad? Acá vemos las causas más frecuentes de uveitis anteriores, que ya mencionamos, la artritis idiopática juvenil, trauma, sí, un trauma leve, un trauma más severo generalmente sí ya tiene signos de compromiso posterior. Herpes, sífilis, uveitis intermedia, cuando es de causa desconocida, se llama pars planitis, y esos son 50% de las causas. Y las otras causas es lo que ya hablamos, coidosis, tuberculosis, sífilis, y en los adultos siempre, o en los ancianos en realidad, los linfomas son causas frecuentes de uveitis intermedia. Y uveitis posteriores, toxoplasmosis, que es la causa más frecuente, y toxocariasis en los niños, pero también sífilis, tuberculosis, lupus también pueden producir.
Esto vamos a pasar. Esto vamos a pasar también. Más las imágenes los que les quiero mostrar de esta clase. Entonces, motivos de consulta. En el caso, por ejemplo, de una uveitis anterior, estos son los síntomas que el paciente suele referir. Por ejemplo, dolor, fotofobia, ¿verdad? Sensibilidad a la luz, visión borrosa, ojo rojo y lagrimeo. Y aparte de eso, puede tener edema de párpado, quemosis a nivel de la conjuntiva y disminución de la hendidura palpebral. Causas frecuentes, las que ya hablamos de uveitis anterior, son estas, y esta principalmente en el niño, y entre estas que tenemos acá es la que transita con un ojo que vos le miras al paciente y parece que el ojo está calmo. Vamos a ver acá, ¿verdad? Las artritis reumatoideas juveniles, entonces es una inflamación sistémica autoinmune idiopática. Es más frecuente en las niñas que en los niños con ¿cómo se dice? Con patologías oligo o pausia articular, que son ANA positivas y factor reumatoideos negativos. Y generalmente estos síntomas pueden, Mateo, estos síntomas, o sea, signos oculares pueden preceder años a la artritis o pueden empezar después. Eso es importante saber. La uveitis puede ser aguda recidente, puede ser crónica, ¿sí? Pueden tener manifestaciones extraauriculares estos niños. Y acá vemos los hallazgos que ya hablamos, ¿verdad? En el caso de las uveitis en las artritis idiopáticas juveniles, esta inyección ciliar, ojo rojo, no es frecuente, pero sí pueden tener el resto, ¿sí? Los precipitados retroqueráticos, la reacción de cámaras, hablamos, este sombreado que acá que es el flare, las células no se ve porque no está mucho aumento, y pueden tener fibrina, hipopión, que es pus en cámara anterior que ya habíamos conversado. Generalmente cuando cronifican estas uveitis secundarias a la idiopática juvenil, producen esta queratopatía en banda, que no sé si ven acá, pero es como un sombreado blanquecino acá en la córnea, que justo corre en el centro, baja bastante la visión de los niños. Hoy en día, por suerte, eso se puede remover con un láser especial, y mejora muchísimo la visión del niño, ¿sí? Estas son las complicaciones, y como ven acá, la principal complicación de estas uveitis idiopáticas juveniles es justamente la queratopatía en banda y la catarata, pero puede tener otras cosas, incluso evolucionar hacia una dactisis bulbi, que es una atrofia de todo el ojo, siempre cuando no son bien tratados, ¿sí? La mayoría con buen tratamiento queda con una buena visión, pero hay pacientes que evolucionan mal, y bueno, es triste porque son chiquititos, ¿verdad? Sífilis congénita, vamos a ver si tenemos una imagen. Bueno, sífilis congénita realmente no es más tan frecuente de ver, a diferencia de la toxoplasmosis, pero clásicamente un niño que tiene una sífilis congénita tiene un aspecto en la retina sal y pimientas, decimos, o sea, parece una retina todo así, es como que vos agarraste a ese rojo naranjado hermoso de la retina y le tiraste sal y pimienta, parece que está lleno de pigmentitos, ¿sí? Parece todo manchadita, pero unas manchitas muy finas, un aspecto bien clásico de los pacientes que tienen sífilis congénita. Y el compromiso suele ser más bien a nivel del polo posterior, ¿no? En vasculitis, edema macular, estrella macular, neuroretinitis, etc. Tratamiento penicilina, mismo 14 a 21 días dependiendo del caso. Herpes es una causa frecuente de uveitis principalmente anterior, pero también puede producir uveitis posteriores, que es incluso más agudo y es más grave, que es una necrosis aguda de la retina. Y herpes puede ser todo el grupo de herpes, desde el herpes simple hasta el de varicela zoster, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el niño puede tener, este niño tiene una blefaroconjuntivitis y una dermatitis por herpes, y a veces la córnea está preservada, o sea, solamente piel y la superficie, ¿verdad? Pero a este paciente igual hay que examinarle, porque a veces la abrís y tiene compromiso epitelial de la córnea que puede dejar una cicatriz, entonces necesita tratamiento. Entonces no olvidarse que existen este tipo de lesiones por herpes. Y acá, como ven, la manifestación del herpes puede ser desde una simple blefaritis, conjuntivitis, pero podemos tener compromiso de la córnea, una queratitis, una iridociclitis, o sea, una uveitis anterior, o retinitis, que ya es lo más grave.
que necesita el paciente internarse y hacerse endovenoso por 10 a 15 días. Cuando llega a ser una uveitis anterior herpética, el paciente suele quejar de todo esto: ojo rojo, doloroso, fotofobia, y generalmente, como les dije, es unilateral, es recurrente y clásicamente es hipertensivo, ¿sí? Esa es bien hallmark del herpes, ¿verdad? Generalmente la presión del ojo sube y puede tener, como les dije, ifema, como ven acá, hipopio, no sale. El herpes realmente es una cosa así que puede tener múltiples manifestaciones, y un día te pueden ir con un ifema, al día siguiente tiene como un hipopio, al día siguiente va rotando así, se es bastante llamativo, vamos a decir, su cuadro. Pero siempre que tengamos una uveitis anterior unilateral recurrente con hipertensión, entonces tenemos que pensar en herpes. Y que tenga también la atrofia focal que les mostré. Por retroiluminación en esta fotito también se ve. Ven acá cómo está más, se puede ver más naranjado el reflejo de la retina. Esto se traduce porque este iris está atrofiado. Tratamiento. Generalmente, si vos tenés un herpes que te está produciendo una uveitis, generalmente necesitamos darle tratamiento local, o sea, colirios, ¿verdad? Pero aparte le solemos dar también aciclovir oral. A mí me gusta más usar el valaciclovir hoy en día, funciona mejor y más rápido. Y le complementamos, por ejemplo, con hipotensores oculares, porque como les dije, la presión suele estar alta. Algunos pacientes que hacen uveitis anteriores por herpes hacen mucha recurrencia. Necesitamos darle antivirales en forma profiláctica por 1 año, 2 años, dependiendo de cada caso, ¿verdad? Las uveitis intermedias, que son, como les dije, las que principalmente inflaman el vitrio, el 50% son las parpandinitis. El resto, ya hablamos cuáles son las posibles causas. Es más frecuente que empiecen en los niños y en los adultos jóvenes. Por eso que cuando tenemos una pars planitis en un anciano, por ejemplo, tenemos que sospechar altamente que puede ser un linfoma, ¿sí? Porque no es frecuente que empiece en esa edad, ¿verdad? Generalmente es bilateral asimétrico. Las etiologías ya hablamos. Y como les dije hace rato, generalmente el paciente con pars planitis te viene con un ojo como que están viendo acá, un ojo que por fuera parece súper sano, tranquilo, asintomático, ¿verdad? No tiene dolor, no tiene lagrimeo, no tiene nada de eso, pero sí se queja que de moscas volantes, que el nombre técnico, vamos a decir, es miodesopsias, visión borrosa, ¿sí? Y prácticamente estos son los principales síntomas de este paciente, ¿verdad? Y acá vemos, los pacientes con pars planitis pueden tener también cierto compromiso segmento anterior, ¿verdad? Como les dije, pero el principal sitio de inflamación está en el vitro. Por eso acá vemos que puede tener precipitados retrocráticos raros, queratopatía en banda en casos crónicos, la conjuntiva suele estar tranquila, el ojo suele estar claro, esclera, iris sin compromiso, reacción de cámara no suele tener. El cristalino también, hoy en cuadros más crónicos puede tener una catarata, que la catarata en realidad es una complicación, catarata y glaucoma es una complicación de todas, la mayoría de las uveitis, principalmente de las crónicas, o sea, con el tiempo suele aparecer, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos? Hay una reacción en el vitro anterior, que eran aquellas manchitas que les había mostrado que se ven detrás del cristalino, y las bolas de nieve o bancos de nieve que generalmente se ven en la base vitrea inferior, ¿sí? Los snowballs son tempranos, blanco-amarillentos en el vitrio inferior, y los snowbanks que son patognomónicos, que ya son como bancos de nieve, es como una mancha más homogénea o blanquecina bien en la periferia de la retina y generalmente indica una inflamación vitrea prolongada, y son como bandas fibrosas blanquecinas, un parche, luego de ver. Y eso generalmente tracciona la retina y puede desprender o producir hemorragias vítreas. Por eso dice acá alto riesgo de hemorragia vitrea, ¿verdad? Es frecuente también en estos casos, como les dije, que esa inflamación del vitrio produzca edema macular en la retina, ¿sí? Y que es la principal causa de disminución de visión de estos pacientes. Pueden producir también vasculitis, ¿verdad? Periflebitis, y pueden producir compromiso del nervio óptico, ya sea papiledema o papilitis, ¿sí? Entonces las complicaciones de la pars planitis, pérdida permanente de la visión, cataratas, membranas, edema, este es el más frecuente realmente.
Y LDR, el desprendimiento de retina y la hemorragia vitral es más raro, pero puede ser. Tratamiento, depende. Si es bilateral, generalmente el paciente tiene que entrar en inmunosupresión sistémica. O sea, por siempre darle alguna medicación para inmunosuprimirle, ¿verdad? Ya sea corto periodo de corticoides y oral, y después empezás con metrotexato, azotropina, ciclosporina. Hoy en día usamos mucho los biológicos, ¿verdad? O podemos tratar cuando, por ejemplo, es solamente en un ojo y el paciente no tiene nada sistémico, y para no estar inmunosuprimiendo en el paciente o tiene alguna contraindicación de inmunosupresión, podemos hacer tratamiento ocular, o sea, intraocular con corticoides tópicos, que podemos poner subtenon debajo de la cápsula de subtenoniana, o podemos poner intravitro, dentro del vitro, como las inyecciones de Avastin que habíamos conversado en retinopatías diabéticas, ¿verdad? Para los pacientes que tienen estas snowbanks bien marcados, a veces tenemos que hacer crío o láser para que no desprenda la retina, ¿verdad? Pacientes que vemos que tienen cierto riesgo. Y las uveitis posteriores, bueno, de toxo creo que ya hablamos un montón. Entonces esto voy a pasar. Una cosita que no les dije, la recurrencia generalmente, los pacientes que el toxo está durmiendo en su ojo, nosotros solamente le hacemos dormir. Y que cuando bajan las defensas del paciente, ahí se rompe ese quiste y ahí vienen las recurrencias. Y estas recurrencias suelen estar muy asociadas, por ejemplo, a el estrés también, ¿verdad? Al paciente vos le preguntas a veces, ¿estás, qué sé yo, tuviste dengue, tuviste COVID o algún cuadro así que te inmunodeprimió? Y te dicen no. Le decís, estuviste muy estresado últimamente, y sí, siempre muchos de ellos te dicen sí. Entonces el estrés tiene cierto, o es un cierto factor de riesgo también para la recurrencia de las toxinas. Mecanismo de transmisión, eso ustedes ya habrán dado todo el micro. Esto creo que ya hablamos. A ver. La mayoría de las toxos congénitas son asintomáticas, pero pueden tener síntomas. Vamos a pasar. Síntomas de la toxo, también las moscas volantes, visión borrosa. Este paciente puede tener un ojo rojo, pero no suele ser así un rojo intenso, no suele ser. Tampoco no suele ser un ojo rojo muy doloroso, pero puede tener un escotoma, ¿verdad? Dependiendo de dónde esté ubicada la lesión, fotofobia, ¿verdad? Y puede tener signos de uveitis anterior, principalmente granulomatosa, con estos precipitados retroqueráticos, como les muestra esta fotito, en grasa de carnero, y generalmente que forman un triangulito, lo que se le llama triángulo de Art. Pueden tener reacción de cámara, como ven acá, ¿sí? Generalmente la forma congénita es más bilateral, la forma adquirida suele ser unilateral, ¿sí? Y puede ser forma primaria o recurrente. Acá vemos una cicatriz macular en los casos congénitos, típica cicatriz atrófica de gran tamaño, normalmente en la mácula. O sea, si yo veo a un paciente así, generalmente pienso que esto es congénito y no es nuevo, ¿sí? Y aunque ustedes, como les dije, vienen pacientes de 18 años que tapan un ojo y se desesperan porque se dan cuenta que no ven y vienen volando, pero vos miras esto y te das cuenta que hace muchísimo probablemente el paciente estaba así. Pero los signos en realidad serían foco de retinocoritis necrotizante, papilitis, periferitis, vitreitis, bandas vítreas y desprendimiento del vitro posterior. Y las reactivaciones suelen producirse adyacente a las cicatrices anteriores, como ya les dije. Generalmente tiene 3 fases. La fase exudativa, donde vos ves la lesión a retinitis y ves mucha vitreitis. Sí, a veces incluso no podés ver el fondo de ojo de tanta vitreitis que hay, ¿verdad? La fase de remisión, donde vos ves esta lesión y ya está ella más delimitada, el vitro ya está más claro. Y después empieza a pigmentar los bordes, ¿sí? Acá, por ejemplo, no está todo pigmentado, pero esto empieza a delimitarse, empieza a pigmentar, y ya la fase de curación, que es de cicatriz, donde ya tiene este aspecto, vamos a decir. Para el diagnóstico de toxoplasmosis, la mayoría de las veces la clínica es tan clásico el cuadro oftalmológico que mirando solés diagnosticar, pero siempre tenés que descartar, o al menos antes de dar corticoide tenés que descartar otras patologías, como por ejemplo sífilis, por ejemplo, ¿verdad? Es un diagnóstico diferencial muy importante. Entonces la serología solamente te respalda el diagnóstico en el sentido que vos vas tratando al paciente
según cómo va evolucionando. O sea, no es que yo le pido una vez serología nomás y después ya inicio tratamiento. Y no, voy pidiendo serología cada 15 días para decidir cuánto tiempo le voy a tratar. Mínimo solo se te trata 2 meses, a veces necesita más, pero vos decidís eso según tu examen clínico ocular. No te guías por la serología. Eso es muy clásico por los pacientes. Como ellos quieren saber cuánto está su título o su serología, ellos nomás se suelen hacer, ¿verdad? Y vienen a su control y ya te traen la serología. Y realmente a nosotros la serología no nos dice nada, solamente nos confirma de que sí puede ser toxo, ¿verdad? Como un paciente que tenga una lesión, una retinitis adyacente a una cicatriz previa, que vos no sabes por qué es la cicatriz, ¿verdad? Como el paciente primera vez que te aparece, y que tiene un IgM, IgG negativo para toxoplasmosis, confirmado, ese paciente descartado que es tóxico. Para eso más que nada te sirve la cirugía de este paciente. Ahí tenés que empezar a buscar otra causa, porque si su IgG, IgM es negativo, por más que tenga una lesión súper sospechosa, entonces descartás, ¿sí? Vitrectomía diagnóstica solamente en aquellos casos que hay muchísima duda, que no mejoran con el tratamiento. Entonces ahí entras, limpias el vitro, sacas muestras generalmente para hacer PCR, ¿verdad? Biopsia es súper raro, solamente si tenés el diagnóstico diferencial de un tumor, ¿verdad? Que a veces en los ancianos lo que sí, que ya son un poco inmunodeprimidos o que ya tienen algún otro factor de inmunosupresión y te vienen con una uveitis, una retinitis bilateral con mucha vitreitis, tenés serología positiva para toxo, pero está siempre, y el tema del linfoma, entonces a veces en esos casos optamos por hacer, pero es raro, ¿verdad? El tratamiento de la toxoplasmosis ocular puede ser autolimitado, o sea, es en realidad, según algunos rasgos, autolimitada, y hay por eso gente que no trata incluso, ¿verdad? Pero a mí me gusta tratar siempre, porque es una inflamación dentro del ojo que puede tener a la larga ciertas complicaciones, entonces me siento más tranquila si trato, ¿verdad? Pero sí o sí es indicación de tratamiento cuando la lesión está dentro de la mácula, o sea, entre las arcadas temporales, está muy próxima al nervio óptico, cuando está cerca de un vaso de la retina, cuando tiene una vitreitis intensa, y en pacientes con una lesión grande y en pacientes inmunodeprimidos. Ahí sí o sí tienes que tratar, es obligatorio tratar. Y si no, depende de tu escuela. A mí me gusta tratar todas, no me gusta dejarle que evolucione solo. Pero es importante que sepan que algunos no tratan, prefieren acompañar. El tratamiento es antibiótico, varía el esquema también según la escuela. A mí me gusta mucho usar sulfamethoxazol trimetoprim, porque me hace súper cómodo para el paciente y funciona muy bien. Pero el esquema clásico de toxoplasmosis es sulfadiazina, pirimetamina, ácido folínico. Solo que el tema es que hay que mandar a preparar, cuesta casi 1,5 millones. Muchos pacientes no pueden o te compran por una semana y después ya no te compran. Estar haciendo el laboratorio cada 15 días. Entonces, el otro esquema que es el sulfamethoxazol trimetoprim se consigue en la farmacia, es barato, se toma uno cada 12 horas y suele funcionar muy bien. Entonces, a mí me gusta ese esquema, suele ser mi esquema de elección. Es muy importante la prevención, como ya hablamos, principalmente en las embarazadas, ¿sí? Y creo que esto es lo último, que es lo de la toxocariasis ocular. Esto es una causa de uveitis posterior importante en los niños, principalmente. Es causado por el Toxocara canis, que es un parásito intestinal de los canes, ¿sí? Que produce una inflamación de tipo granulomatosa. Mucho cuidado, donde los niños se suelen contagiar, en los parques, principalmente en los parques donde hay areneros. Ahí suele el niño jugar en la arena y después aparece con esto. Esto no vamos a hablar. La mayoría de los niños que tienen toxocariasis suelen ser asintomáticos. Algunos pueden desarrollar estos síntomas sistémicos: hepatomegalia, hepatosplenomegalia, tos, sibilancia, anomegalia, artritis, pero algunos niños ya te vienen directamente con la clínica ocular. Como les dije, más frecuente en los niños varones de 4 a 6 años, suele ser unilateral, como vemos acá. El paciente te viene con baja de visión, estrabismo, leucocoria. Leucocoria es la pupila blanca, por eso que toxocariasis es un diagnóstico diferencial muy importante en los niños de retinoblastoma. Si siempre que haya una pupila blanca en un niño, tenemos que pensar en retinoblastoma, que es lo más urgente de descartar, porque es un tumor maligno, ¿verdad?
toxocariasis y una catarata. Son las causas más frecuentes. Existen otras causas probables, pero esas son las más frecuentes. Y en cuadros más severos pueden producir una uveitis crónica unilateral, una endoftalmitis, que es una inflamación como una panoveitis intensa, muy importante, o pueden producir unos granulomas en la retina, ¿sí? Unas lesiones bien elevadas y marcadas en la retina, que son bien clásicas. Entonces, eso creo que era todo. No sé si tienen alguna duda. Hola, ¿cuál sería el periodo más, o sea, vos dices que el periodo más peligroso en las embarazadas por toxoplasma sería tercer trimestre y que Para que, sea IgG, IgM positivo? para que el bebé nazca con compromiso ocular. Sí, sí. Ajá. Eso, o sea, eso es lo que les dije. En el primer trimestre, si la embarazada se contagia, el mayor riesgo es de aborto y malformaciones. Sí, eso En el segundo trimestre es 50-50, 50-50. ¿Sí? O sea, el riesgo de ceguera en el primer trimestre es bajo porque generalmente o aborta o sale loco con múltiples malformaciones y que sea sí. cieguito cada uno más, ¿verdad? En el segundo trimestre es 50-50, 50-50. Y en el último trimestre es el riesgo mayor de que el bebé nazca ciego, ¿sí? Si la Ok, embarazada se pasa en el último trimestre, ¿sí? ok. ¿Alguna otra duda o comentario? Creo que ya no. Creo que ya no, doctora. Bueno, Carlos me pidió que les dé también retinopatía de la prematuridad. Entonces, haga si por ahí tienen un tiempito, porque creo que las clases ya terminaron, ¿verdad? La semana que viene sería nuestra última clase, o sea que podemos tener clase. Ah, bueno, y ahí entonces vamos a dar retinopatía de la prematuridad, porque esa es la que él me pidió la última vez que les dé también. ¿Está bien? Está bien, doctora. Entonces el miércoles que viene a esta misma hora, ¿verdad? Sí, avísame nomás, ¿está bien? Chao, Ah, chao. Otra. Ya, doctora, muchas gracias. chao.